Para entender el cociente de Newton, tomamos una función que le llamamos f de x, que es la que ustedes ven aquí como la línea azul. Observen esta curva. ¿Y cuál es la idea con el cociente de Newton? Entender la definición de derivada en un punto. La derivada en este punto x0 va a terminar siendo la pendiente de esta línea recta azul que ven aquí, ¿sí? Pero ustedes saben que para hallar pendientes de una recta yo necesito dos puntos. O sea que yo puedo saber cuál es la pendiente de esta recta de color negro. ¿Por qué? Porque puedo tener el punto x0, f de x0. Si yo conozco la función f y este es x0, evalúo en la función x0 y obtengo la coordenada en y, que es f de x0. O sea que aquí tengo la coordenada x0, f de x0. Y acá, noten que este punto se obtiene de sumar h a x0. O sea que este punto va a ser x0 más h. Y para obtener la coordenada en y, evaluamos este número. O sea que me va a quedar f de x0 más h. Si esto fuera un número concreto como 5, pues evaluamos 5 en la función. Y si conociera la función de forma concreta, es poner en la x5 y hacer el cálculo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces, ya considerando esto, ¿qué hacemos para hallar la pendiente de esta línea negra? Miren que aquí tengo la coordenada x0, f de x0 y x0 más h, f de x0 más h. Entonces, lo que hacemos es hallar esta distancia. Noten que esta distancia es la misma que esta de acá. Y miren que esta distancia termina siendo este valor y le quitamos este valor de acá. Es decir, va a ser f de x0 más h menos f de x0. Esta distancia de aquí hasta acá. Esta distancia de aquí hasta acá, ¿qué es? H, ¿sí o no? Porque dijimos que este valor era h. Y para obtener este, a x0 le sumamos esta distancia, h, ¿sí ven? Por eso este valor es x0 más h. Este es h. Bueno, pero ustedes pueden también decir que es este menos este. Miren, x0 más h menos x0. Noten que como estos son opuestos, se cancelan y me da h, el mismo valor. ¿Cómo quedaría entonces la pendiente de esta recta? Termina siendo esta distancia sobre esta distancia. ¿Sí? Cuando dibujamos este triángulo, eso es la pendiente. O sea que la pendiente es f de x0 más h menos f de x0 sobre h. ¿Sí? Recuerden, esta distancia, que es este valor, sobre esta distancia, que es este valor de aquí. Ahora, ¿qué sucede si este h comienza a hacerse pequeño? Pues lo que va a pasar es que si el h se hace pequeño, voy a tener que el x0 más h va a estar más acá. O sea que esto nos va a dar como por aquí, miren. Y en este caso, esta recta negra ya se va a ir moviendo, ¿cierto? Observen, se va a ir moviendo un poquito hacia acá. Sí, porque ya cambiamos el x0 más h, porque el h lo hicimos más pequeño. Entonces miren que a medida de que el h se va haciendo más pequeño, este valor se comienza a aproximar al x0. Es decir, que esta línea negra tiende a ser esta línea azul que ustedes ven acá. ¿Sí? Y recuerden que hacer esto sobre h lo que me está dando es el valor de la pendiente de la línea negra. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago que el h tienda a 0, lo que estoy hallando es el valor de la pendiente de la línea azul. Es decir, que la pendiente de esta línea azul, que llamémosle M, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos
f de x0 sobre h. Y esto es lo que se conoce como la derivada en x0. Listo, si calculamos este límite me da la derivada en x0. Ahora, derivada en x0, miren. Aquí sí lo pueden ver. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces veamos. Aquí tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Esta es la gráfica de la función, la que ven pintada con lápiz. Aquí tengo 1 y este sería f de 1, que de hecho lo conocemos. ¿Cuánto es f de 1? 1, porque 1 al cuadrado es 1. Y acá tenemos 1 más h, y esto sería f de 1 más h. Entonces observen que aquí tenemos el triángulo. ¿Y esto qué sería? Esto sería f de 1 más h menos f de 1. ¿Sí? Porque es a este valor le quitamos este pedacito. ¿Y qué sería esto? Sería h. Si esta distancia de aquí a aquí es h, porque al 1 le sumamos h para llegar acá. O sea que esto tiene que ser h. Si esto es 1 y esto es h, esta coordenada es 1 más h. Entonces, ¿cómo nos quedaría el cociente de Newton? Nos quedaría así, miren. Nos quedaría. O sea, lo que tenemos que calcular entonces, para hallar la pendiente de esta línea azul, es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Recuerden que cuando yo hago esta distancia sobre esta distancia me está dando la pendiente de la recta negra. Y cuando yo hago que el h tienda a 0, esta recta negra comienza a acoplarse con la azul. ¿Sí? Si el h tiende a 0, este valor que es la pendiente de la recta negra termina siendo el valor de la pendiente azul. Como conocemos las funciones, pues lo que hacemos es reemplazar. O sea que esto me daría igual a límite cuando h tiende a 0, esto me daría 1 más h al cuadrado, ¿sí? Porque f de x es x al cuadrado. Simplemente donde está la x pongo 1 más h, ¿sí? Donde está la x pongo 1 más h, y aquí f de 1 era 1, o sea que me queda menos 1, y esto sobre h. Y esto me daría igual a, esto al cuadrado, ¿qué va a dar? Límite cuando h tiende a 0, esto es el primero al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2, por h me da 2h, más el segundo al cuadrado, que es h al cuadrado, y pues menos el 1 que está acá. Esto sobre h. Noten que este 1 se va con este, ¿cierto? Porque son opuestos. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría igual a límite cuando h tiende a 0 de 2h más h al cuadrado sobre h. Y miren que aquí puedo sacar factor común h. Me quedaría límite cuando h tiende a 0. Saco factor común h de este y de este. Y por este de aquí me queda el 2. Y como esto es h al cuadrado, es decir, h por h, me queda el h. Y esto sobre h. Noten que estos dos se cancelan, ¿sí? Porque este queda multiplicando por un número que es 2 más h. Y queda dividiendo, lo puedo cancelar. Y esto me queda límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Y esto queda igual. Si h tiende a 0, ¿esto qué nos da? 2. O sea que recuerden que esto ¿qué era? Inicialmente esto era la derivada de la función. ¿En dónde? En 1. O sea que la derivada de la función en 1, ¿cuánto es? 2. Que significa que es la pendiente de esta recta azul. Si ustedes cogen x cuadrado y lo derivan, les da 2x. Y reemplazan 1, les va a dar el 2. ¿Sí ven? Ya aplicando la técnica de derivación.